Gracias por venir aquí para escuchar la palabra del Señor. Primero saludemos los unos otros, por favor. Al lado. Ya, saludemos. Hoy tercer día, ¿no? Seminario. Okay. Con oración vamos a empezar. Oremos juntos. Santo Dios, misericordioso, que nos ama, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia a tu iglesia, con tu palabra. Gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra, la Santa Biblia. Señor, tú nos criaste con tu plan especial, sobre todo para darnos la vida eterna y tu gloria eterna. Por pecado, no nosotros podemos conocer bien tu voluntad, pero con corazón humilde estamos en delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, guíanos por favor. Sobre todo, abre nuestro ojo de entendimientos para que comprendamos, conozcamos correctamente tu palabra, tu voluntad. Señor, guíanos por favor. Tú estimas un alma más que todas las cosas. Aquí hay almas preciosas delante de ti, Señor, estando con nosotros. Bendícenos con tu evangelio, guíanos, sálvanos, por favor. Solo nosotros buscando tu gran gracia, voluntad, estamos aquí, Señor. Ayúdanos, por favor. Establece solo nuestra alma sobre tu palabra, sobre tu amor, por favor. Guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Libro Hechos, vamos a ver, Nuevo Testamento, ¿no? Libro Hechos, capítulo 13. Libro Hechos, capítulo 13. Nuevo Testamento, Libro Hechos. Nuevo Testamento, Libro Hechos, capítulo 13, versículos 26 y 27. ¿Ya? Vamos al versículo 26, 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días del reposo, las cumplieron al condenarle. Ya, hasta aquí. La Biblia, la palabra de Dios, podemos decir así. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, la historia de humanidad que Dios ve de antemano, antelación. Por eso la Biblia empieza con un libro especial. Ningún libro empieza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Origen de todas las cosas. Espacio, universo, espacio, tiempo, energía. Antes no existía, pero hoy en día todo, científicos, los hombres todos saben, hay inicio, principio. También hace 3.500 años la Biblia empieza así, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Sobre todo, por ejemplo, usted sabe, nosotros en el universo lo podemos ver 5%, 95% no podemos ver. Usted sabe esto, ¿no? En día ciencia avanzada, ¿no? Por eso enseña estos, porque el 95%, ¿qué? Material oscura, energía oscura. Solo parece estar lleno de estrellas, pero solo 5% cosa material podemos ver nosotros. La Biblia de Isaías explicado, Dios lleno
en universo-espacio, la oscuridad, así explicados. Ya es otro tema, pero científicamente, históricamente, cuando aprendemos la Biblia, podemos entender muchísimas cosas. Así he empezado con palabra de Dios, y cuando cumpla su voluntad, Dios va a terminar su plan, historia. Por eso, último libro, Apocalipsis, termina ¿cómo? Entre historia. Hay dos grupos, aceptando palabra de Dios, recibiendo salvación con Cristo, Salvador, entrar nuevo cielo, nueva tierra, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, y hasta final, rechazando palabra de Dios, apartándose de Dios, apartándose de la verdad, vive en pecado con diablo, y sus seguidores entran infierno eterno. Así termina la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Historia, desde el principio hasta final. Hasta ahora, historia de la humanidad se ha transcurrido según palabra de Dios. Huerta de Edén, diluvio Noé, Torre de Babel. Sí, ustedes, ahora yo hablo español, aunque me falta mucho, soy coreano, yo hablo coreano, poquito conozco chino, poquito, etc. En este mundo, más de 5.000 idiomas existen, ¿no? Pero hoy en día los lingüísticos encontraron que antes era solo un idioma. Idioma es uno, era, como la Biblia, ¿no? También todo antes estaba en Oriente Medio. Fueron esparcidos África, a Asia, a Europa, como la Biblia, Génesis capítulo 10, 11. Y en la Biblia salen muchos países, Egipto, hitita. Usted que en escuela puede aprender un reino muy famoso en la historia, hitita. Primero usa cosas como hierro, hitita, y Fenicia, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, todo sale aquí. Y ahora, nuestra época, si muchos países hoy en día existen, por ejemplo, en la Biblia, Europa, China, Rusia, Irán, Libia, Etiopía, Turquía, muchos países sale la Biblia. Hace 1900 años ya terminado este libro, pero explica de historia futura. También muchos personajes. Por ejemplo, antes de nacer Alejandro Magno. Más de 200 años antes, Isaías, Daniel, por ejemplo, sobre todo Daniel, profesado Alejandro Magno, un rey muy famoso en la historia, Persia, rey grande, Ciro. Él también antes de nacer, 200 años, en Isaías, hasta su nombre profetizado, Juan el Bautista, sobre todo Jesucristo, desde su nacimiento hasta su vida, su segunda venida, todo había profetizados. La Biblia es historia, profecía, historia, hasta final. Por eso, aunque nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos a Dios, pero podemos saber su existencia, su poder. Hoy sopla mucho viento. Aquí, Tarancón, Madrid también. Nunca nosotros hemos visto el viento, pero sabemos, ahora sopla viento porque se mueven las hojas, árboles, ¿no? Ajá, ahora ya, viento sopla. Dios es espíritu, no es material, por eso con nuestros ojos no podemos ver, pero sabemos, Él existe. Ninguna persona puede saber el día de mañana. 5 minutos después, ¿qué ocurrirá? Ninguno, aunque Einstein no puede saber. Pero ¿cómo puede profesar, explicar historia? No 100 años antes, hace 1900 años, 2500 años, 3000 años, 3500 años. Hoy podríamos aprender historia
del mundo, sobre todo Israel, del mundo geográficamente. Hay muchísimas cosas perfectamente en la Biblia profetizadas. Yo era budista. Budistas son ateos, usted sabe. ¿Dónde está Dios? Solo haciendo el bien, entrenándose su corazón, podría llegar a algún buen sitio. Si existe algún buen sitio, podría llegar. Pero enseña solo ética moral, budismo. Pero cuando era pequeño, yo solo aunque una semana escuché la Biblia, seminario, no podía alegar existencia de Dios. Nunca jamás he visto a Dios, pero en mi corazón, aunque una semana, no necesita muchísimos años. Si nosotros sabemos sabor del mar, salado, ¿no? Sabor, todos saben, ¿no? Ustedes han tomado todo mar, aguas, no. Solo nadando, a veces entrando, un poquito ya gustamos, ya gusta, pero sabemos, el mar, ya salado. La Biblia, 1600 años fue escrita. No sabemos todo nosotros, pero aunque una semana aprendemos, podemos saber, eso no es de los hombres, sino de Todopoderoso. Si no, no puede explicar así. Ayer, sobre todo, aprendimos sobre un país testigo de Jehová, Israel. Ya hoy en día, España, Latinoamérica, Corea, todo el mundo, muchos gentiles. Solo Israel, pueblo de Dios. Otro gentil, otro pueblo, la Biblia dice gentiles. Entre gentiles, mucha gente dice, soy testigo de Jehová. Ayer yo expliqué poco. ¿Por qué usted es testigo de Jehová? A Isaías 43. Lo siento, total malentendido. ¿Vale? Pero es cuando yo hablo con los testigos de Jehová, también algunos otros que tienen mal entendido, yo siempre le recomiendo, respetando a ellos, por favor, lean más, no aprendan solo sus doctrinas, sus libros. Directamente hay que leer la Biblia. Aprenden, directamente lean, por favor. Así, no solo cogiendo dos versículos. Delante de este capítulo, detrás, ¿cómo dice la Biblia? Sabiendo texto, hay que interpretar, coger un versículo. Eso es correcto, ¿no? Por eso ayer yo expliqué Isaías desde 40, capítulo 1 hasta 39, un tema. Desde capítulo 40 hasta 48 explica otro tema, historia futura de Israel. Toda la historia de Israel ya se ha escrita en la Biblia. Según su palabra, cumplir la historia de humanidad, sobre la historia de Israel. Los gentiles, viendo estos, ellos dirán, vosotros sois testigos. Así. Por eso, israelitas son testigos de Jehová. Entre los gentiles, otros pueblos, conociendo palabra correctamente, renacido. Por eso, según la Biblia, verdaderamente creyentes, renacido, salvo verdadero, hijo de Dios, ellos testigos de Cristo Jesús. La Biblia así explicados. Israel, entre todas las naciones, llamado, escogido, por eso pueblo de Dios. Pero ¿por qué ellos? Siempre aprendiendo la Biblia, siempre intentando guardar la ley de Dios. ¿Por qué cuando vino Jesús su tierra, le rechazaron a Cristo, mataron a Cristo? Aquí explicado, en la predicación de los apóstoles. También otros sitios, muchísimos sitios, Corintios, Pedro, muchos sitios también explicados, sobre todo Jesús también. Jesús mismo explicaba este tema. ¿Por qué? Ignorando palabra de Dios, no conociendo voluntad de Dios, ellos cumplieron al final. Aquí dice condenarle a Jesucristo. Ya. Ustedes, muchos piensan pecado que matar a otra persona, adulterar, adulterio, codiciar, etc. Pero
la Biblia nos enseña el primer pecado más grave que no conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver aquí, versículo 26. Versículo 26 y 27. Varones hermanos, hijo de linaje de Abraham. Aquí predicación, ¿a quién predicó? A los judíos israelitas, creyentes, hijo de Abraham, ¿no? Los que entre vosotros teméis a Dios. Ellos temieron a Dios, creyeron en Dios. A varones es enviada la palabra de esta salvación, a vosotros, ¿no? A los creyentes, a Israel enviado palabra de salvación, Jesucristo enviado. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días del reposo. Creyeron en Jesús, creyeron en Dios, palabra de Dios, aparentemente, y esperaban a Cristo, pero Cristo llegó, vino a tierra, pero no conociendo palabra de Dios, rechazaron, mataron a Cristo. Ya eso ya ocurrió ya en la historia. Ya una cosita a ustedes. Aquí creo que muchos son creyentes. Israel, miles de años tenía un error, aunque aparentemente ellos alabaron a Dios, creyeron en Dios, pero realmente su fe, su corazón está lejos de Dios. Durante 2000 años en la historia de iglesia, catolicismo, ortodoxo, también evangélico, sí, se reúnen en la iglesia, alaban, cantan, muy bien, pero muchas personas creyentes están lejos de palabra de Dios. No aman palabra de Dios, no aprenden palabra de Dios, no conocen bien. Eso es verdad. Según su tradición, según su cultura, creen en Dios. Pero no sabe qué es creencia en la Biblia, qué es palabra de Dios. Perdón, pero es verdad, muchísimos. Aquí en España, muchos países, Europa, Latinoamérica, Corea también. Ignorando, no conociendo a Jesús, palabra de Dios. Por eso hicieron gran error, ¿no? Toda la parte de palabra de Dios nos enseña estos. Vamos a ver, Pedro, ¿qué dice? Primero Pedro capítulo 1. Primero Pedro capítulo 1. Pedro explicó dos imágenes de Cristo aquí. Primero Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. 10, 11. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos también indagaron acerca de esta salvación, explicado, versículo 8, 9, explicado, por Jesús, salvación de alma, explicado ya. Ellos también, los profetas, indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, por favor, subrayen, los sufrimientos de Cristo y las glorias, subrayen, las glorias que vendrían tras ellos. Aquí sale dos palabras, sufrimiento y gloria. Ya voy a explicar, míreme aquí. La Biblia hay solo un Cristo, ¿vale? Efesios, capítulo 4, sale 7, 1. ¿Qué?
Señor es uno. Espíritu, Dios, bautismo, esperanza, iglesia, cuerpo del Señor. Explicando uno. Cristo, sí, uno. Algún sitio, algún país, por ejemplo Corea, algunas personas dicen, soy Jesús. ¿Ustedes han visto alguna persona eso? Yo di consulta con alguna mujer que dijo, soy Dios. Hablando conmigo, vino a la iglesia, quiere consultar, por eso di consulta con ella. Delante de mí, ella me dijo, soy Dios. Soy Dios. ¿Qué tengo que enseñar yo a ella? A Dios. Sí, ella sinceramente, soy Dios. Así me dijo. Yo como le respondí, usted sabe. A usted Dios. ¿Vale? Usted sabe su rostro, qué mancha tiene ahora aquí. Aquí hay mancha, hay algo. Ella dijo así, por eso yo le dije, no saben de estos. ¿Puede decir Dios? ¿Soy Dios? Dios es todopoderoso. Solo creador es Dios. ¿Vale? Solo gobernador del universo es Dios. Solo salvador, juez justo, todopoderoso, todo ciencia. Eres Dios. ¿Vale? Yo expliqué así. Ella. Sí, cualquier persona puede decir, soy Dios. Pero solo Dios verdadero, un Dios, uno. Cristo también, ¿no? Pero aunque un Cristo, hay dos imágenes en la Biblia. Profesado eres, siervo de Dios. Así Isaías profesa, siervo. A la vez eres rey, así explicados. Qué raro, ¿no? ¿Cómo puede ser, siendo siervo a la vez rey? Es verdad. Cristo, eres Cordero de Dios. Pero la Biblia explica el león, así explicados. Él viene a este mundo para sufrimiento, aquí los sufrimientos, para servir a otra persona, para salvar a los pecadores y otros sitios para recibir gloria, para juzgar a los pecadores. Sufrimiento y gloria. Así explicados. Usted sabe en la Biblia cuántos libros de evangelio hay. ¿Cuántos? Muchos, pero ¿cuántos? Evangelio, ¿cuántos libros de evangelio? 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Mateo, ¿qué es Mateo? ¿Qué enseña? Cristo Jesús, eres rey. Marcos, ¿qué enseña? Cristo Jesús, Cristo eres siervo. Siendo rey, también siervo. Lucas, ¿quién es Cristo? Hijo de hombre. Hijo de hombre significa hombre. San Juan, ¿qué enseña? Explicando 7 veces, yo soy. Palabra yo soy significa Jehová. Jesús 7 veces en San Juan dice, yo soy. Yo soy pan de vida. Yo soy agua viva. Yo soy buen pastor. Yo soy vid. Yo soy, ¿qué? Resurrección, vida. Yo soy. ¿Qué son estos? Yo soy Jehová. Por eso San Juan, no hay libre genealogía, empieza en el principio, era el verbo. El verbo era con Dios, ese verbo era Dios, así empieza. Ese verbo fue hecho carne, Cordero de Dios, así. Siendo hombre también Dios, puede ser. En nuestra
nuestra inteligencia no podemos entender. Sacerdote, Antiguo Testamento. ¿Qué sacerdote? Sirviendo a Dios hay que dar ofrenda, ¿qué? Sacrificio a animales. Pero ¿qué se enseña en la Biblia? Cristo Jesús, hebreo, enseña dos cosas. Eres sumo sacerdote, sacerdote verdadero. Según orden de Melquisedec, sumo sacerdote, sacerdote verdadero, el único sacerdote verdadero. También eres sacrificio verdadero. Jesús ofreció a Dios que su cuerpo. ¿Entendido? Ya originalmente, que no se habla originalmente, no. Sacerdote hay que dar sacrificio a Dios. Pero Jesús, eres siendo sumo sacerdote, dio su cuerpo. Porque el sacrificio verdadero, únicos sacrificios. Jesús dijo, yo soy buen pastor. Pastor cuida, ¿qué cuida? Rebaño, ¿qué? Ovejas, cordero, ¿no? Yo soy buen pastor, pero la Biblia dice, ¿eres? ¿Qué? Cordero de Dios. ¿Pueden entender ustedes? Parece paradoja, pero eso es Cristo. ¿Vale? Cristo. La Biblia explica de Cristo así. Él cuando vino primeramente en este mundo, eres unigénito, único hijo. Pero hebreo, explicado, cuando Él venga, Él vendrá. ¿Cómo? Primogénito, así explicadas. Antes de morir y resucitar, eres único, verso unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, por eso envió ¿su quién? Unigénito. Pero cuando Jesús resucitó, dijo a las mujeres, yo subo a Dios, a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, así. Hay gran su plan allí. Ya, pero Israel, cuando vino Jesús, durante 600 años fue pisoteado por gentiles, desde Babilonia hasta Roma, por eso ellos, olvidando estos, ellos esperaban ese Cristo. Cristo primero hay que venir para salvar a los pecadores, para sufrir, para salvar a los pecadores. Pero, olvidando estos, ellos esperaban Cristo como rey, independizar a Israel de Roma. Da bendición carnalmente. Le da muchos materiales. Por eso cuando Jesús con 5 panes y 2 pececillos dio a comer a 5.000 judíos, en este momento los judíos siguieron muchísimo a Jesús. ¡Wow! Si estaremos con Jesús, no tendremos hambre. Muchísimos judíos siguieron a Jesús. Por eso ellos querían que ellos quieren hacer que Jesús, como no sé, que se hiciese rey, su rey. ¿Correcto palabra? ¿Gramática correcta? ¿Profesora correcta? ¿Sí? Pero Jesús no quería. Él empezó a explicar, porque yo doy los panes, pececillos. Yo soy pan de vida. El que comiese mi carne, el que bebiese mi sangre, tiene vida eterna. Tendrá, no, tiene, ahora tiene vida eterna. Hay que comer mi carne, mi sangre. ¿Qué? Palabra dura, no puede entender qué dice. ¿Cómo comemos su carne? Uy, poco así. Por eso, ellos dejando a Jesús, volvieron atrás. Jesús preguntó a los discípulos, ¿vosotros también acaso queréis iros?
Pedro le respondió, Señor, tú tienes palabra vida. ¿A dónde iremos? Jesús le bendijo a Pedro. Eso es correcto. Tú tienes vida eterna, palabra vida eterna. ¿A dónde iremos? Los judíos tienen ese error, porque no conocieron palabra de Dios. Por eso, pensando Jesús, no es rey, entonces no es Cristo, no era Cristo, entonces eres secta, herejía. ¿Qué debemos hacer? Secta, vamos a matar. Así, pensando, mataron a Jesús, rechazaron a Jesús. Eso es historia. Por este pecado durante 1900 años fueron rechazados por todo el mundo. Pero ese error, durante 2000 años, hasta ahora los creyentes, dice cristiano, también tiene mismo error. Usted hay que saber esto. Por eso aquí pone la Biblia muchísimo explicado, como un ejemplo para nosotros. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 10, versículo 11. Versículo 11. Vamos a leer juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta cosa les acontecieron como ejemplo. Amonestarnos a nosotros. Para estos están escritas. Yo predicaba unos países en Corea y viajaba varias veces a China, Estados Unidos, aquí España 15 años, también Latinoamérica a veces, Cuba, Rumanía, unos sitios. He encontrado en mi vida muchísimos creyentes. Los creyentes, sea católico, ortodoxo, evangélico, etc., todos dicen, soy creyente, piensan, soy creyente, entonces yo puedo ir al cielo, así, piensan. ¿Ustedes también piensan así? Porque desde Génesis la Biblia nos enseña. Por ejemplo, Adán, él sinceramente creyó en Dios, él hablaba con Dios, ¿no? Pero por su pecado fue rechazado. Abel, Caín, todos querían dar ofrenda a Dios. Han preparado cada uno su ofrenda. Habían conocido a Dios. Caín también había hablado él hablaba con Dios. Él quería tener una buena relación con Dios, por eso ha preparado ofrenda. Dio ofrenda. Pero Caín rechazado, ¿no? En la historia de Israel, los sacerdotes religiosos, ¿por qué condenado, rechazado? La Biblia, ¿qué quiere enseñarnos ustedes? Muchos malentendidos de la fe, malentendidos porque no leen la Biblia, dice, yo creo en Dios, yo no creo en Buda ni Mahoma. Sí, ya lo sé. Pero la Biblia, ¿qué dice? Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero esa fe no es fe de la salvación. Los diablos también creen estos, tiemblan. Eso no es mi palabra, ustedes, la Biblia, la Biblia. Dios dice así. Alguno dice, yo fui bautizado cuando era pequeño, no lo sé, pero mi madre creo que, ya, sí, en la iglesia, sacerdotes. 2009, yo cuando prediqué en Guayaquil, Ecuador, antes de predicar, un cantante salió y púlpito cantó, me salvó, ya, Dios me salvó. Entonces yo soy salvo, ¿no? Cantante de la iglesia. Muy creyente, ¿no? Yo comiendo juntos le pregunté,
¿Usted ha recibido salvación? Sí, pastor, soy creyente. Yo cantante de iglesia, predicador, ya. Qué bien usted. ¿Cuándo recibe salvación? ¿Cómo usted ha recibido salvación? Él me respondió, yo fui bautizado, pastor. Por eso yo le respondí así, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. 1 Pedro capítulo 3. Toda la Biblia nos enseña, después recibir salvación por la fe, puede bautizarse. Salvación por la muerte, por la resurrección de Jesús, puede ser salvo. La muerte y la resurrección. ¿Qué es la muerte y la resurrección? Entrar a agua significa muerte. Salir a agua, resurrección. Salvación sea cumplida en su corazón. Esa persona, para mostrar su fe, puede bautizarse. Eso enseña la Biblia. Pues primero hay que creer correctamente, después puede bautizarse. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado entre dos malhechores, 6 horas, solo 6 horas fue crucificado. Dos malos, habían vivido como malos, ladrón, asesinos. También en la cruz burlaron a Jesús, criticaron a Jesús. Tú eres Cristo, sálvanos, así. Pero uno entre dos recibió la salvación. Con Jesús entró paraíso, reino de Dios. Porque Jesús dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Para recibir salvación, él solo necesita unas horas, nada más. Nunca ha ido a iglesia, nunca ha dado ofrenda, porque su trabajo es ladrón, ¿vale? No puede bautizarse. Estaba colgado en la cruz, ¿cómo puede bautizarse? No participar culto, misa, tampoco puede comer hostia, santa cena, pero salvo. ¿Entiende mi palabra? ¿Por qué muchísimos creyentes participando en misa, culto, bautizado, creyendo en Dios, por qué todavía no tiene salvación en su corazón? ¿Qué pasa? Porque no conocen palabra de la salvación, palabra de Dios. Eso es el problema. Como Israel. Ustedes, protagonista de la Biblia, Cristo, su nombre Jesús. Jesús significa Jehová, eres Salvador, salvación. Toda la Biblia nos ha dado para dar testimonio de Jesucristo, es decir, de salvación. Pero creyendo en Jesús muchísimos años, ¿por qué todavía no ha recibido salvación? No tiene seguridad de salvación. Usted hoy muera, 100% podría ir al cielo. No lo sé, creo que sí. Por eso intento hacer el bien, no cometer pecado. Muy bien. Usted, aunque no quiere cometer error, ¿a dónde irá? ¿He cometido pecado? Sí. Entonces yo tengo pecado, tengo que ir al infierno. Durante 30 o 40 años ha creído en Jesús, pero una vez cometido error, pecado, ir al infierno. Entonces, esos 30 o 40 años, ¿eso qué es esto? Haga el bien, yo puedo hacerlo. Haga mal, yo ir al infierno. Entonces, esa persona cree en Jesús, cree en sí mismo. Aunque dice, yo soy creyente, pero realmente muchos creen en sí mismo. Por eso intenta hacer bien, guardar la ley, hacer alguna buena cosa. Porque no sabe bien qué es la fe en la Biblia. La salvación. Eso regalo a ustedes. Regalo de Dios. Dios quiere darnos gratuitamente. Solo uno que ha preparado el corazón puede recibir. No necesita dinero, ni algunos sus méritos, ni obras. Por gracia a Dios, somos salvos. La Biblia dice. Cuando yo prediqué en Barcelona, un misionero me invitó a una iglesia muy famosa, encima de montaña, poco cerca de Parque Güell. Con misionero yo fui. Cuando yo entré, pasando puerta, yo he visto
al lado, en pared, hay unas letras, también dibujos. En el fuego, muchas personas, es decir, almas, quemándose, tormentando. Y arriba está escrito, ustedes den ofrenda, las almas de sus padres saldrán pronto de purgatorio. Así está escrito, ¿verdad? Yo he visto con mis ojos. Abajo hay caja de ofrenda. Pero yo no entré. Yo salí. En la puerta yo salí. Yo dije, misionero, yo no quiero entrar a este sitio. Es un negocio, lo siento. ¿Vale? Es un negocio. Con dinero, con ofrenda, no puede comprar un alma. Dios para nosotros ha preparado, enviando su unigénito, pagando todo precio, ha preparado para bendecirnos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por eso ha preparado todo. Pero ¿por qué la Biblia dice montón de personas al final ir al infierno? ¿Por qué? No quieren recibir regalo de Dios. No quieren recibir. Por eso ir al infierno. Ustedes, aquí todo prepara regalo para ustedes. Con corazón abierto, escuchan, hay que aceptar, hay que recibir. Solo Dios pide estos. Israel cometió gran error. Por eso le rechazaron durante 1900 años. Pero Dios, para su gloria, por amor de su nombre, Dios había preparado la restauración de Israel. ¿Por qué? Antes de rechazar a Israel, Dios había sabido todo. Ellos cometerían pecado, rechazarían a Cristo. Por eso Él, por su nombre, por amor de su nombre, ha preparado la restauración de Israel. Por eso la Biblia, un montón de sitios profetizado la restauración de Israel. Por ejemplo, Ezequiel 36. Restauración de tierra de Israel. Ezequiel 37, restauración del pueblo de Israel. Ezequiel 38, 9, última hoguera, cuando Israel volverá a su tierra. Los gentiles, Rusia, con países islámicos, Irán, Turquía y Etiopía, Libia, van a atacar a Israel. ¿Por qué? Por esta causa. ¿Cuándo? Etcétera, tal, explicado. Cuando Israel volver a su tierra. Todo plan de Dios se ha ocurrido hasta ahora, ya prepara esto también. Pero vamos a ver la restauración de Israel, porque lo vamos a aprender. Ya en nuestra época todo ya cumplido, ¿vale? Ezequiel, vamos a ver, 36, Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, versículo 19 al 21, Ezequiel, capítulo 36, versículo 19 al 21, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Aquí dice, les esparcí por las naciones. Dios esparció pueblo de Israel por todo el mundo. Esta palabra se ha cumplido, ¿no? Durante 1900 años. Aquí para explicar la restauración de Israel, aquí usa palabra verbo pasado, esparcí, les esparcí. Pero los gentiles, no conociendo palabra de Dios, mirando a pueblo de Israel, wow, vosotros, pueblo de Dios, si existiese Dios, vuestro Dios, dejaría así a vosotros, así sufrido.
¿no? Entonces, creo que vuestro Dios está muerto. Dios castigó a Israel, esparció a Israel por todo el mundo. ¿Por qué? Él está vivo, según su palabra, Antiguo Testamento. Él esparció a Israel por todo el mundo, pero los gentiles, no conociendo palabra de Dios, dijo, ¿dónde está Dios? Profanaron nombre de Dios. ¿Entiende esto, no? Entonces Dios, para recuperar su nombre, ¿qué debe hacer? Muy sencillo, hay que recuperar a Israel. Israel durante 1900 años, casi todo desaparecieron. Nadie podía pensar hace 80 años, Israel se independizaría. Nadie podía pensar. Pero gracias a Dios, como un milagro, de repente, el día 14 de mayo de 1948, Israel se independizó con 800.000 población. Es un milagro. Hace 2600 años perdió soberanía. Hace 1900 años fueron esparcidos por todo el mundo los judíos, pero pasando 1900 años aparecieron delante de los gentiles. Se independizó. Aquí España era año 711 por islámicos conquistados. Se independizó era en 1492 por leyes católicos. En Granada le rechazó último reyes de islámicos. Ya. 800 años conquistados, pero han sufrido mucho. Querían recuperar. Reconquista, pues dicen, ¿no? 800 años. Muchos tiempos necesitan para reconquistar. Pero Israel no podía vivir en su tierra. Durante 1900 años, por todas las naciones fueron esparcidos, maltratados, casi todos murieron. Pero como promesa de Dios, ellos en nuestra época han aparecido delante de nosotros. Ahora Israel, ya, como un país poderoso, aunque un país pequeñito, no sé, como tamaño, como medio de que Castilla-La Mancha, no sé, que provincia Cuenca, no lo sé, un poquito más grande, un país pequeñito, ¿no? Pero 40 países islámicos no puede atacar, porque tiene poder ellos. Hace 2600 años ya había progresado su recuperación. Aquí vamos a ver, versículo 24. 24. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Y yo, ya Dios dice, yo os tomaré a Israel. ¿Os tomaré de dónde? De las naciones, porque todos ya fueron esparcidos las naciones, ¿no? Por eso, de las naciones os tomaré y os recogeré de todas las naciones y os traeré, ¿a dónde? A vuestro país. Eso es una promesa, hace 2600 años. ¿Vuestro país es dónde? Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestro padre. ¿Quiénes sus padres? Abraham, Isaac, Jacob. Dios dio una tierra prometida. Canaán, aquí. Habitaréis en la tierra que di a vuestro padre. Como esta palabra, exactamente Israel ha vuelto a su tierra. Usted sabe Manchur, ¿han escuchado Manchur? Pastor, yo lo sé, Cuenca. Manchur, ¿no han escuchado Manchur? Ah, no, Manchur. Aquí Tarancón. Aquí Israel, Arabia Saudita. Aquí Corea, ya, aquí Japón. Arriba de Corea, una parte de China, Manchur.
porque hace 100 años japoneses atacaron este sitio, había guerra. Usted saben, Japón, hasta el siglo XIX, un país que atrasado, ¿correcto? No avanzan mucho tecnología, pero ellos abriendo su puerta, entrado mucha tecnología, pero desde el siglo XIX, rápidamente ya ha avanzado muchas cosas. Conquistó, siglo XX, Manchuria, una parte China. Japoneses conocen muy bien de los judíos, ¿verdad? Historia judía, ellos conocen muchos. Por eso, ellos haciendo guerra Océano Pacífico, como al mismo tiempo Segunda Guerra Mundial, Europa, que Hitler atacó otros países, primero Polonia, pero Japón atacó China, Corea, etc. Hacer guerra, vencer guerra, necesita siempre capital, dinero importante, ¿vale? Por eso ellos, ¿qué hicieron? Llamaron a los líderes de judíos. En aquel momento todavía judíos no tienen su país. Aquí, 1948, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se independizaron, ¿vale? Japón, en la Segunda Guerra Mundial, llamaron a los líderes de judíos. Dijeron ellos, japoneses, vosotros nos ayudáis, nosotros ayudaréis a vosotros para que vosotros establecer un país. Judíos, porque durante 1900 años sufrieron judíos. Por eso, ¿dónde? Manchu. Es historia. Usted por internet o Wikipedia puede encontrar estos. Pero los líderes de judíos respondieron, no, gracias. Si hubiera establecido país de judíos, Israel, aquí, la Biblia, ¿qué es? Es mentira. No puede cumplir su palabra. Dios, entonces Dios, ¿es Dios? No es Dios. Hay que independizarse. ¿Dónde? Solo Israel aquí. Primera Guerra Mundial. Inglaterra. Ingleses también conocen muy bien los judíos. Por ejemplo, Oppenheimer. Científicos, muchas personas, judíos en aquel momento también vivían en Inglaterra, ellos también haciendo guerra contra Alemania desde esta capital dinero. Por eso hablamos con los judíos. En 1917 había un acuerdo con ellos y también dijeron a los judíos, vosotros nos ayudáis, os daremos una tierra para que vosotros preparáis vuestros países. ¿Dónde? En medio de África hay una tierra muy fértil, Uganda. ¿Han escuchado Uganda? Uganda. Es su historia, porque es una colonia de Inglaterra. Pero los judíos, no, gracias. Llegando este tiempo, como la Biblia, exactamente Israel se independizó en la tierra ganada. Como Dios prometió, ha dado promesa a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Génesis capítulo 14, también sale muchísimos sitios. Dios siempre cumple su palabra. Dios. Israel ha vuelto. Entonces, ahora nosotros vimos época de restauración de Israel. Con tres maneras Dios restaurar Israel. Primero, la tierra. Por pecado de Israel, total, convertido en tierra desierta, pero hay que volver tierra fértil otra vez. Israel fue esparcido por todo el mundo, pero hay que volver hasta último judío, hay que volver su tierra. Ustedes podrán ver. ¿Quieren conocer la Biblia? ¿Creer Dios, conocer a Dios? Muy fácil. Leyendo la Biblia,
escuchan noticia, diario de la televisión. No nosotros, leyendo la Biblia, escuchan noticia, ¿vale? Sabiendo palabra, cumplirá poco después esta palabra, sale noticia. Nosotros sacando estos, preparando aquí, solo presentar a ustedes, ¿vale? ¿Entiende mi palabra? Hasta último judío hay que volver su tierra. Vamos a ver, Ezequiel 39. Ezequiel 39. Ezequiel, capítulo 39, versículo 27, 28. 27, 28. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Cuando Dios recupera a Israel en aquel momento, sin dejar allí otro país, las naciones, a ninguno de ellos deja. Sin dejar allí a ninguno de ellos. Significa todos, sin falta uno, todo hay que volver a Israel. Ahora más de 7 millones ha vuelto a Israel. Eso solo para Israel puede esta palabra cumplir. Aquí creo que hay varios latinos. Usted es su... Vale, Ecuador. ¿Sí? Tania, ¿puede? Ecuador. Ya. Su presidente, país. ¿Ahora quién? Corea. Ahora no coreano. ¿Quién? Él. Ya, anunciando a todo el mundo, ecuatoriano, que vive en todo el mundo hasta el próximo año, vuélvese por favor a sus países. Ecuador. ¿Quiere volver todo? Aquí no. No sé, presidente de Corea, coreanos vuelven todo, yo tampoco quiero. Me gusta España, porque aquí hay almas nuevas. Otros países es imposible, pero Israel sí. Por ejemplo, Rusia antes 3.200.000 judíos vivían, pero después de independizarse de Israel, ahora solo queda 200.000 judíos, 3 millones han vuelto a Israel. De todo el mundo, más de 120 países han vuelto judíos. Usa más de 80 idiomas, sobre todo 3 idiomas importantes, que hebreo, inglés, ruso. Hoy en día muchísimos judíos latinos han vuelto, por eso hablamos también, ¿qué? Español, habla mucho. ¿Ustedes han visto algún país? 1900 años después se ha independizado. Han vuelto más de 120 países. Un país pequeño pero habla 80 idiomas. ¿Han visto algún país así? Solo Israel. Es un milagro ustedes. Nuestra época, Israel ha vuelto en presencia de nosotros, como palabra de Dios. Muchísimos sitios así propiciados ha vuelto. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 34 al 36. Capítulo 36, versículo 34 al 36. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén,
Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Esta tierra asolada serán labrada. Yo viajé por Israel 2 veces. Israel, una tierra asolada, está lleno de pedregales, piedras. No puede labrar. 800.000 judíos cuando se independizaron, ellos 70%, más de 70%, los productos de agricultura debían importar. Pero ahora esa tierra ha avanzado muchísimo, tecnología, agricultura, 70% los productos de agricultura exportar por todo el mundo. Todo el mundo va a Israel para aprender esta tecnología. Aquí, andaluces, españoles, estadounidenses, japoneses, coreanos, todos van a Israel para aprender estos. ¿Es verdad ustedes? En desierto se producen montón de ¿qué? Flores y frutas. Montón. Israel gana muchísimo dinero. Ellos no tienen muchas aguas. Dos mar o dos lagos, puede ser. Mar Galilea, arriba, más de 210 metros bajo el nivel del mar. Y abajo, Mar Muerto, más de 400 metros, que abajo del nivel del mar, ese Mar Muerto está lleno de sal. Ni un pez puede sobrevivir. Solo hay un mar o lago, Galilea, allí sacando con tubería, aguas subiendo, hacer subir agua más de 200 metros y legar toda la parte de la tierra de Israel. Así, haciendo agricultura, producen muchísimos esos productos agriculturas, exportar por todo el mundo. Ganan muchísimo dinero, judíos. Yo he visto una revista que estuve en Corea, porque mi suegro era campesino. Todo el mes él leer revista que agricultura. En su casa yo cuando he visto una revista, yo me sorprendí mucho. Allí sale Israel, tierra Israel, desierta, convertido como en paraíso, huerta de Edén. Así, hace más o menos 20 y pico años, más. Todo el mundo sabe esto, es como aquí palabra. Vamos a ver, versículo 35. Y dirán, los gentiles dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser contra huerta será como huerta de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Esta palabra, ¿no? Todo cumplida. Última parte, por eso dice aquí, yo Jehová he hablado y lo haré. Hace 2600 años habló, dijo, profesó por boca de profeta Ezequiel. Ahora, en nuestra época, él ha cumplido. Ha cumplido. De esta manera, Dios está muerto. Palabra de Dios es mentira. ¿Ustedes piensan así? ¿Han visto algún libro así hace 2000 años, 3000 años? Fue escrito, pero ha cumplido la historia así.
En este momento ningún libro puede decir así, solo la Biblia. Isaías 43. Isaías 43. En medio de la Biblia, mitad, Isaías 43, versículo 5 al 7. 5 al 7. Isaías, capítulo 43, versículo 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo, Israel, no temas. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, Israel, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No temas Israel, porque Israel por castigo, por sus pecados, debían vivir en las naciones, otros países. No temas, ya ha llegado tiempo de recuperación. Yo estoy contigo, de oriente, de occidente, te traeré. Diré al norte, de acá al sur, no te detengas. De 4 vientos, de 4 sitios, todo extremo de otros sitios, Dios traer Israel a su tierra. Aunque yo no pinto bien, lo siento, yo dibujo mal. América, norte-sur, Latinoamérica, América norte-sur, antes estaba aquí, ¿vale? Apartado así. Europa, África, Asia, en el centro, ¿qué país hay? Israel. ¿Saben ustedes? ¿Estos? Dios ha puesto Israel aquí, en medio del centro de la tierra. Es el capítulo 36 explicados, 38, 9 allí. Hace 2600 años. ¿Quién sabe? Centro de la tierra. Dios sabe. Sí, verdad. Centro de la tierra aquí. África, Asia, Europa, aquí América, ya apartada allí. Para que todo el mundo conozca a Dios, porque es testigo de Dios, Jehová. Del oriente, países asiáticos, sin problema han vuelto judíos. Occidente, Europa, pero al norte, al sur. No detengas, porque dijo así, de Jerusalén subir verticalmente, última ciudad encontrado, ¿qué? Moscú, no hay más, ¿vale? Verticalmente así, en su casa, prueben por favor, verticalmente. Moscú, capital, Rusia. Escogieron judíos, no ha dejado. Pero por poder de Dios han vuelto 13 millones. Aquí África abajo, Etiopía, Sudán, otro sitio han vuelto, pero país comunismo no han dejado Israel, pueblo de Israel, por eso por operación, 1991, 1990 y poco más, por operación militar han traído muchísimos judíos a Israel. Ya, hablando de estos, poco después sale Isaías 43, versículo 10, 11, todo el mundo sabe, ayer hemos buscado que vosotros mis testigos. Esta palabra sale allí. ¿Qué son estos? Esa historia, ¿vale? Dan testimonio de Dios. Dios está vivo. Por eso hace 2700 años había dicho Dios, pero ahora ya cumplida esta palabra, los gentiles mirando estos, vosotros sois testigos. Dios está vivo, mirando sus historias. ¿Se entiende mi palabra?
Por eso sale la palabra testigo de Jehová. No cualquier persona, yo soy testigo de Jehová, nombre de Jehová, hay que conocer el nombre de Jehová, si no, eso no ustedes. Y se enseñan así ya. Cuando Israel haya vuelto a su tierra, Dios prometió varias cosas en la Biblia. Sobre todo, multitud del mar, riqueza del mundo, última época, le daría a Israel, a prometer la Biblia. ¿Han escuchado el nombre Golda Meir? Golda Meir, una mujer primera ministra de Israel, 1960. Una mujer muy genia, inteligente y valiosa. ¿Valiosa? ¿Puede ser? ¿Valiosa? Valiente. 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 Lo siento. Valiente. O sea. Ella, un líder de Israel, en 1960, ¿no? Ella se quejó unas veces. ¿Cómo? ¿Por qué nuestro antepasado Moisés nos guió aquí esa tierra mala? Al lado de Israel, todo se produce muchísimo petróleo, ¿no? ¿Sí? Arabia Saudita, Egipto también, y Irán, Irak, Kuwait, Jordán, etcétera, ya todo. Pero solo Israel, ¿por qué Moisés nos guió aquí? Sí, ella que se quejó así. Pero usted sabe, final del siglo XXI, ahora siglo XX, y ahora nuestra época, encontrar Israel un montón de yacimiento de gas natural, petróleo. Por eso todo el mundo dice, Israel, ya, empieza a vender estos, podría ser el primer país más rico del mundo. Así sale periódico. Ella se quejó porque no conocía, ¿no? Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus ojos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillarán y ensancharán tu corazón, porque se haya vuelto a ti, a Israel, a ti, la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pero siglo XX no podían entender esta palabra. ¿Qué? ¿La multitud del mar? ¿Qué mar, multitud? ¿Las riquezas de las naciones? ¿Qué? Pero hoy en día entendemos. Hayan venido a ti, a Israel. Por eso el versículo 22 dice, el pueblo vendrán a ser 1000, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ya en nuestra época ha cumplido. Hace 2700 años por profeta Isaías ha dicho. Creo que ustedes todos saben, porque ya que viven en España, hace un año Rusia atacó Ucrania. ¿Sí? No sabemos bien nosotros por qué Rusia atacó a Ucrania. Sí, sabemos que por OTAN ha acercado mucho
hasta aquí, ya, frontera ya conectada de Rusia a varias razones, por eso Rusia atacó, sobre todo el 2014, Rusia atacó otro país, pero en este momento, país Europa, Estados Unidos ha dejado, no intermitió nada, por eso Rusia teniendo, como, no sé palabra, ánimo, que, yo tengo muchísima arma, entonces yo voy a atacar a otro país, ningún país europeo podría ya intervenir. Ya, vale, hay varias razones, pero una cosa usted hay que saber desde el punto de vista de bíblico. Alemania, un líder de Europa. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos tiene un problema, que es importar muchísimo gas natural. ¿De dónde? Rusia. Casi mitad. Europa también. ¿No? Estados Unidos dio advertencia varias veces, corte, por favor, corte, pero Alemania no querían. ¿Por qué? Ahorrar muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, Rusia, 1989, ya compitiendo con Estados Unidos, ya, ellos ya perdieron que como hegemonía, un país pobre ya ha caído, pero ganando muchísimo, vendiendo gas natural, otra cosa, ellos venden solo dos cosas, Rusia, que armas, gas natural y petróleo. Comida también, pero generalmente armas, gas natural, petróleo, ¿vale? Eso gana dinero. Hoy en día recupera mucho su poder Rusia. Estados Unidos quiere que se corte estos, relación Alemania, Europa y Rusia, pero los líderes de Europa, sobre todo Alemania, no querían. Y Italia está muy cerquita con China. ¿Saben ustedes? Entre país Europa, Italia, está muy cerquita con China. Porque China tiene gran plan hacia el mundo. ¿Por qué? Cuando hace guerra, alguna competición contra Estados Unidos tiene muchísimo, que no sé palabras de español, barcos que hacer guerra, barcos grandes, hacer guerra, ¿no? Puede cortar ruta de barcos, porque en China hay muchísima empresa que fabrica, pero para estos hay que importar muchos petróleo, casi todo aquí Oriente Medio. Pero en barco hay que llevar, pero Estados Unidos tiene poder. Por eso China prepara muchas estrategias para evitar estos. Sobre todo, tiene muchísimo negocio con Italia. Usted sabe, nosotros no sabemos detrás de políticos, élites, qué hacen, pero una cosa muy clara. Por guerra Ucrania contra China, como Rusia, esa guerra, eso cortado, aquí también cortado. Es una estrategia de Estados Unidos. No lo sé, pero a cumplir estos, primero. Segundo, entonces sube muchísimo precio, gas natural, electricidad, etcétera, hay que importar. ¿Dónde? Ahora no hay otra manera. En barco hay que importar de otro sitio, sobre todo, por ejemplo, Corea, primero país que ha avanzado eso, hacer barco, por eso compra muchísimo barco de Corea, otro sitio hay que importar, pero sube muchísimo precio, pero hay una solución. ¿Qué? En Israel, aquí en mar Mediterráneo, delante de Israel, he encontrado yacimiento de gas natural enorme, montón muchísimo. Por eso, hace unos años he empezado, sacando aquí, conectar gasoducto, primero Chipros, ¿no? Chipros. Después, Grecia y Italia, aquí, ahora construyendo eso.
ya ha hecho todo eso, contrato todos. Entonces, Israel ganará muchísimo dinero. ¿Por qué? Rusia, abajo de su tierra, un montón de gas natural, solo saca, gana dinero, pero ha perdido todo. Aquí, entonces, generalmente porque los países, las naciones contra otro país hacen guerra, por todo detrás, cosa, economía, ¿vale? Por economía, hacer guerra, todo, generalmente todo. Aunque habla muchísimo otra cosa, pero por economía. Entonces, Ezequiel 37, 8, 9 explicados, China al final hay que atacar, pero lo siento, Rusia va a atacar Israel por problema de economía, para quitar sus riquezas, así profesadas, con Irán, Libia y Etiopía. Antes, Israel no estaba aquí, este sitio. Por eso no puede cumplir esta palabra. Pero ahora, preparado todo esto. No es broma ustedes. Ya. Ahora vimos esa época. ¿Por qué ocurre esto? Durante 2000 años, Dios les ha dado a los gentiles una oportunidad que puede haber salvación. Pero 2000 años los gentiles no quieren escuchar, no quieren recibir salvación, entonces Dios llamará a todos los gentiles, pueblos, a Israel, en Israel juzgar a los gentiles. Porque durante 2000 años, a través de gentiles, Dios juzgó a Israel, su pecado. Pero última época, a través de Israel, Dios juzga todo el mundo. Esa última guerra. Ha preparado todo ya. Vamos a ver aquí un dato. Julián, tengo que terminar, ¿no? Ya tiempo. El primer día me dijo, Julián, hasta menos cuarto, ¿no, pastor? 9. Vamos a ver. El día 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. El día en que los judíos salieron de su tierra y tardaron 1900 años en volver. La restauración de Jerusalén ha vuelto a Israel, ¿no? Que después de 2600 años independizado, 1900 años han vuelto. Eso es tierra de Israel. Pero Israel, donde el desierto florece. Así fue como Israel hizo florecer el desierto, la tierra desierta convertida en tierra, leche y miel. Cambio del desierto a tierra fértil utilizando las aguas subterráneas y el agua de lluvia. Holocausto y el regreso a la tierra de Israel, aquí dice, 1800 judíos le tornan a Israel todos los días. Se cumple la profecía de Antiguo Testamento, ¿no? De Etiopía, de Rusia, de Asia, de África, todo el mundo. Siguen regresando los judíos a Israel. Europa también. Ucrania. Inmigración a Israel, las solicitudes aumentaron un 91%. Tesoro de mar muerto. Las aguas prometidas de Israel, Israel ha descubierto aquí un enorme yacimiento de gas, muchísimo. Israel sea potencia energética, aquí dice, el país más rico, valioso en energía de todo el mundo. Aquí yo... aquí no hay, pero vamos a ver.
Por ejemplo, aquí. La impotencia energética. Europa compra un 40% más de gas ruso en plena agresión de Putin, ¿no? Usted todos sabe. Israel busca una estrategia para hacerse con el mercado de gas hacia, ¿dónde? Europa. Israel, Chipre, Grecia, Italia, sí. Suscribirá acuerdo con Chipre, Grecia por el gasoducto EstMed. Unión Europea firmó acuerdo para importar gas de Israel a través de Egipto. Ya. Ya, un sitio más, San Mateo, capítulo 24. San Mateo. Aquí últimas señales, aquí explicado, sale también guerra, pero vamos a ver unos versículos. San Mateo capítulo 24, versículo 3. Hace 2000 años Jesús en el monte Olivo dijo a sus discípulos, vamos a ver, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya primero aquí. ¿Cuándo, Señor, estos? ¿Qué señal habrá de tu venida, segunda venida del fin del siglo? Si no hubiese su segunda venida, fin del siglo, Jesús, ¿cómo debía responder? No os preocupéis. No hay segunda venida ni fin del siglo. Este mundo permanecerá eternamente. Hay que responder así. Pero Jesús respondió en detalle, uno a uno, aquí, sus preguntas. Señal estos. Habrá falsos profetas, guerra y peste, hambre, terremotos y restauración de Israel, etcétera. Sobre todo, predicar el evangelio todo el mundo. También otro sitio, también Daniel, Apocalipsis, otro sitio, sale señales de fin del mundo. Todo estos, cuando se independizó Israel, se ha cumplido casi al mismo tiempo todo. Roma, imperio, Roma rechazó Israel hace 1900 años. Usted sabe, Israel, siglo XX se ha vuelto también. Roma está recuperando. Eso, Unión Europea. Siglo IX-X, Roma antiguo ha dividido, como Italia, Alemania, Francia, empezado así, ahora más países, pero desde el siglo XX ha empezado a unirse. Ahora 27, que Unión Europea no es un país, todavía perfectamente un país federal, no, pero la Biblia profesado al final quedará solo 10 países. ¿Vale? No puede unirse. Así explicado, sí, verdad. Antes, históricamente, cuando nosotros que aprendimos, hablamos de Europa, así decimos, Europa este, oeste. ¿Vale? País comunismo, país como capitalismo, etcétera, ya. Democracia. Y siglo XX, por economía, muchos dicen país de Europa, sur y norte. Sur, poco pobre, ¿no es cierto? Poco pobre. Norte, vive más bien. Sur, poco bajito. ¿Puede ser? Europa Norte, poco alto. Porque yo vivo aquí, es muy cómodo, porque poquito bajitos. Ya. Pero cuando yo viajar por norte, todo, las mujeres también, aquí poco morenitos. Portugal, España, Italia, Grecia, el norte, blanco.
catolicismo, evangélico. Aquí calor, clima muy bien, caliente o muy suave, muy bien, frío, ya, así ya, el mundo dice. Cada país tiene su cultura, su tradición, su idioma, por eso intenta unirse, pero no puede unirse como un país. Problema, ¿no? Sobre todo economía. Entonces, como Brexit, Inglaterra ya salió así, saldrán unos países. Solo quedan 10 países al final, última época. Sobre todo aquí palabra, peste. Antes había peste, un pueblo, un país. Siglo XIV hasta siglo XVI, continente, Europa, peste. Pero un continente, pero siglo XX empezado, peste mundial, todo el mundo. 1917, 18, ¿qué había? Gripe española, ¿no? No es culpa de españoles. Ya Chicago ya ha empezado, pero hoy en día saben, ¿no? Chicago ha empezado, pero dice gripe española. Nosotros no tenemos culpa, ¿vale? Nosotros, yo digo, ¿no? Ahora, ya COVID-19 o otro, etcétera, muchísimo. Habrá más, lo siento, habrá más peste y habrá más terremoto. Desde el siglo XX, terremoto de repente se ha aumentado. Siglo XX, XXI, más, sí. Habrá más. Aquí todo, muchos sitios explicados. ¿Por qué? Está lleno de pecado. Porque Dios sacudir la tierra. Habrá más hambre también. Sobre todo, ya último versículo, Jesús dijo, será predicado el evangelio todo el mundo. Vendrá el fin. Vamos a ver, versículo 14. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a leer juntos. Y será publicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entre las señales más importantes, señal que es predicado evangelio por todo el mundo. Pastor, ¿cómo sabemos estos? Muy sencilla, muy sencilla. Primero, la Biblia, evangelio, fue traducido, evangelio, traducido, más de 3.000 idiomas, ¿no? Entonces ninguno puede decir, Dios, yo nunca he escuchado palabra de Dios, nunca he podido conocer, pero no puedo creer, ¿no? Siglo IV de latín traducido. Aquí, muchos años España ha entrado que la Biblia, siglo XVI, de original, también, Reina Valera, original, traducidos. Por eso usted todo sabe la Biblia, palabra, ¿no? Corea, un país como extremo, que último como continentes. Allí también ha entrado el evangelio, todo el mundo. Sabemos muy bien qué es último de la tierra, ya fin o extremo. Mírenme ustedes, aquí Israel, en Jerusalén ha empezado el evangelio. La tierra es redonda, se sabe, ya redonda, ¿no? Hace 2000 años ha empezado aquí, Jerusalén, Judea, Samaria, y dando una vuelta, ahora, siglo XX, siglo XXI, ahora evangelio con los judíos, entrando, ¿dónde había empezado evangelio? Eso perfectamente predicado, evangelio, todo el mundo. ¿Se entiende, no? ¿Dónde ha empezado evangelio? Allí ahora entrando evangelio. Su palabra perfectamente está cumplida. Ya. Nosotros vimos así última época, X señal. Ustedes, yo pido, creer en Dios. Eso no es tener una religión. Encontrar la verdad, también encontrar el valor de mi vida propuesto en mi vida. Por eso con corazón abierto, escuchen por favor. Para su bendición,
eterna. Dios está vivo, su palabra es cierta. Ya. Mañana y último día ya queda 2 días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar al reino de Dios, cielo y recibir la salvación? Ya este tema vamos a aprender mañana, último día. Ya. Hoy hasta aquí, muchas gracias. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Tú amando a nosotros, tú quieres que todos nosotros seamos salvos. Por eso tú has preparado tu palabra, Santa Biblia. También tú has preparado tu iglesia verdadera, tu palabra verdadera. Muchísimas gracias. Hoy también hemos aprendido tu palabra verdadera, sobre todo historia de Israel, la restauración de Israel. Señor, muchísimas gracias. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para que conozcamos correctamente tu palabra y recibamos la salvación. Bendícenos, guíanos por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias. Aviso por favor.